Estamos transmitiendo en directo, ya. Espérenme un segundito, que se publique, ya se publicó. Ya. Hola, buenas noches, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día tema especial, vamos a hablar un ratito corto, no creo que se nos alargue porque es un tema bien simple, con algunas aristas morales interesantes y también de tipo jurídico, no tanto de tipo económico. Eh, Básicamente, en los últimos días, pasó que unas personas fueron asaltadas con el método conocido como el portonazo, y en el proceso de defenderse pasaron cometieron el acto, podríamos llamar exagerado, de asesinar al agresor. Queremos hablar y debatir un poco las posturas que tenemos al respecto. Está abierto el Hangout en 3 grupos de Facebook para el que quiera entrar a conversar el tema. Está hasta el momento, como siempre, Gonzalo, que es el primero que llega al tiro a conversar, está con nosotros y queremos partir hablando sobre eso, o sea, queremos hablar de ese tema hoy día. ¿Cuándo es legítima defensa? ¿Cuándo no es legítima defensa? ¿Tienes derecho a matar a la persona que te intentó robar? ¿Se puede entender como un acto en un estado de conciencia alterado debido al episodio que está viviendo en el momento? Se puede entender como una respuesta adrenalínica o como parte de una reacción natural de un ser humano que se está viendo agredido en sus derechos. Quiero partir dándole la palabra a Gonzalo, que es el primero que ha llegado, a ver qué dice al respecto. Bueno, quiero partir mencionando que yo no soy experto en derecho penal, partiendo de la base de eso, pero quisiera hablar respecto a este tema, pero desde el ámbito netamente moral y no tan jurídico. Pero primeramente, señalar que en el derecho penal, la legítima defensa, para que exista, tiene que haber una suerte de proporcionalidad entre la agresión y mi defensa, ¿ya? Porque aquí tenemos que distinguir entre un acto de venganza y un acto de legítima defensa para evitar un ilícito, que en este caso era el portonazo, ¿ya? Entonces, tenemos que definir el límite que existe entre esta legítima defensa y lo que podríamos llamar, al menos para mí, es una agresión, no es un acto de legítima defensa, porque desde el momento en que el delito termina, porque según los trascendidos se señaló que había terminado el delito, que el tipo se había bajado, otros 2 arrancaron, y las 2 víctimas hasta ese momento arremetieron contra el que quedó, y mediante golpes, en este caso golpes sucesivos en la cabeza, le dieron muerte. Ahora, ¿cuál fue el fin de esto? ¿Qué fin tuvieron estas 2 personas para dar muerte o agredir a ese nivel a este delincuente? ¿El fin fue detenerlo para que llegara la policía o simplemente un acto de venganza? Porque ya está claro que el fin no fue evitar el delito. ¿Qué piensas tú de esto, Sebastián? Yo creo que en el momento en que uno es víctima de una agresión por parte de otra persona, difícilmente uno tiene un fin en mente. El acto se vuelve mucho más instintivo y automático. Por lo mismo creo que las personas que participan de la acción lo hacen también de forma mucho más instintiva y automática y no necesariamente van a actuar en forma racional, no van a estar diciendo ahora quiero evitar el delito, ¿no es cierto? Y por eso, o sea, a mí me parece que lo decidor va a ser lo que salga en la autopsia del tipo que se murió, lo que digan los doctores, de cuántos golpes recibió y si recibió golpes después de estar muerto y todas esas cosas, porque eso nos va a demostrar el estado psicológico en el que se encontraban las víctimas cuando se volvieron victimarios, si es que se volvieron victimarios. Para mí es indispensable dejar súper claro que yo no estoy de acuerdo con las figuras que se utilizan hoy en día como legítima defensa en el derecho alrededor del mundo, porque me parece
que si bien la intención de la norma es adecuada, la aplicación no es adecuada, debido a que, no sé si me veo bien, estoy con la pantalla en otro lado, pero sí, sí me veo bien. Debido a que debido a que debido a que desde mi definición lo que es una defensa, no una legítima defensa, una defensa, legítimo o ilegítimo, lo que tú queráis. Entonces el tema de defensa es defensa. Defenderte es legítimo. Si no es legítimo ya no es defensa. O sea, legítima defensa para mí es una redundancia. La defensa siempre es legítima. ¿Vale? Ahora, para mí el acto de defenderte implica usar un nivel de violencia tal que aquel que te estaba agrediendo ya no pueda seguir agrediéndote en el futuro. Esa es mi definición de defensa. Si tú me pegas un combo, yo tengo que golpearte de tal manera que tú no me vuelvas a pegar un combo en el corto plazo, en los instantes siguientes. Que tú no me puedas volver a pegar otro. Porque si no, la defensa pierde su propósito. El propósito de la defensa es que no me sigas agrediendo. Si yo te mando un combo y tú lo que tienes que hacer en el acto de defenderte es impedirme volver a pegarte otro combo. Ese es mi punto de vista respecto a la defensa. Mira, si es cierto. No, ya. Dale. Mira, estuviste acertado en el tema de que primero tenemos que ver el tema de la autopsia, porque puede ser que podría haber sido una mala suerte, que fue un golpe mal dado en la cabeza. O puede ser que hayan estado sumidos en un estado de alteración de la conciencia. Si es que encontramos que le pegaron, no sé, 100 golpes después de muerto, tú decís, estos hueones estaban con un problema. Puede ser que hayan tenido un problema mental en el momento por el acto de haber sido víctima y todo lo demás. Es una situación estresante que puede gatillar respuestas muy distintas en distintos tipos de mente y no lo sabemos. Sí, pero tú como juez tampoco te puedes meter en la mente de la persona. Y acá, en este caso particular, estamos hablando de dos personas que actuaron simultáneamente, supuestamente, frente a uno. Entonces, ¿desde qué momento termina esa defensa y pasa al ataque? Y ahí está el problema. Porque tú el delito ya lo evitaste. Entonces tú después te presentas en una superioridad numérica frente a un delincuente y a otros dos que arrancaron. Entonces, ¿desde qué forma, o sea, en qué momento termina de ser legítima tu acto? Porque en el fondo la justicia lo que busca a través de los tribunales es dirimir conflictos a través de un tercero imparcial y no que las personas, en el ámbito del derecho penal, por supuesto, que no las personas resuelvan sus conflictos de propia mano. Entonces, la cosa es poder determinar cuál es el límite entre tu defensa y el ataque. Ahora estamos entre dos personas frente a uno. Entonces, no. Ahí justo el límite está claro. Lo que se debe definir es cuál es la situación en la que se realiza la situación en la que dentro de la cual se ocasiona la violación de derechos hacia una persona, ¿vale? Es la misma situación la que da pie a la defensa de la persona y mientras la situación persista, la persona tiene derecho a defenderse. ¿Bien? La situación termina cuando la situación ha cambiado completamente o en mayor forma o en mayor medida. Bueno, en este caso ya ha cambiado. Ya, el delito, si bien es cierto, contra la propiedad ya se consumó. Ya se realizó el portonazo, agarraron el vehículo, se lo llevaron. Posteriormente, no sé por qué motivo, se detuvieron los delincuentes, arrancaron dos, quedó uno y el vehículo quedó ahí. El delito ya se consumó, pero quedó ahí. Ellos ya recuperaron su vehículo. Sin embargo, ellos arremetieron contra este otro delincuente. Ahora, lo que no sé, en qué condiciones. Yo no sé si los dos fue uno que golpeó a este delincuente y producto de una mala suerte le causó muerte, o entre los dos se ensañaron y lo golpearon en forma desmedida y le causaron muerte y lo fueron a tirar a un canal. Entonces, ¿lo fueron a tirar a un canal? Creo que sí. Yo no tenía todos esos detalles, pero independiente de eso, yo creo que claro, hay dos posibilidades. A ver,
Obviamente que si tú te robaste mi auto, se arrancaron tus amigos, yo te alcanzo a agarrar a ti y después me entretengo media hora dedicando a matarte, claramente eso es un homicidio. Claro, entonces por eso hay que distinguir, o sea, cómo fueron los Pero hechos. hay otras dos posibilidades. Una es que en el momento de tratar de reducirte o en el momento de tratar de mantenerte detenido para que preso, te pego de una forma infortunada y te golpeas y te mueres porque te pegaste en la nuca en la cuneta. Claro, eso es casi accidental, pues, entonces, Claro. Y la otra es que en el momento en que tú me entraste a robar, mi cerebro perdió completamente el uso adecuado de la razón y durante unos instantes actué sin responsabilidad producto del estado psicótico que me generaste. claro, pero en ese caso también los podríamos poner en los casos de los delincuentes que actúan bajo los efectos de la pasta base, o el No, alcohólico, o el quien maneja curado y atropella a alguien, ¿cachai? no porque esa persona se está poniendo a sí misma de forma voluntaria y consciente en ese estado. Distinto es si yo te meto una droga que te pone violento en tu copete y tú no sabías. Si yo te pongo una droga que te pone violento en tu copete y tú no sabías y después vayas a matar a 10 personas, es culpa mía, porque yo te la puse. Ahora, si tú te la tomas por las tuyas y vayas a matar a 10 personas, tú mataste a las 10 personas. Pero la persona que entró en ese estado de alteración de la conciencia en una situación así no entró de forma voluntaria a a ese estado de alteración de la conciencia. O Por lo sea, tanto, tal no. vez se podría tomar como ¿Cómo? atenuante, pero yo creo que no como un eximente de responsabilidades. O sea, sería efecto de la causa original, que es el delito contra la propiedad, que es la violación de derechos que fue ya a cabo por parte de los delincuentes. O sea, yo no estoy diciendo que si te roban tú puedes hacer lo que queráis, ¿vale? No Lo sé. que yo estoy diciendo es que muy probablemente, si tú entras a robarme mis guitarras, yo no voy a estar en mis cabales y probablemente te mate. Y no voy a estar en mis cinco sentidos. Y No, no va a sí, ser porque no va a ser porque yo en un momento dado logro reducirte y digo, ah, me quería robar las guitarras, te voy a matar, sino que va a ser en una situación en la que no voy a dar cuenta de de mis propios actos. Pero no es que no voy a dar cuenta de mis propios actos porque yo haya tomado la decisión de emborracharme o de drogarme, sino porque yo voy a ver, porque tú vas a haber tomado la decisión de entrar a robarme las guitarras, con lo cual yo me enfurezco. claro. No, sí, tienes razón, pero está el tema también de la proporcionalidad. O sea, más que eso, por ejemplo, en el caso de una agresión. Si yo voy Eso es lo que te caminando, digo. ¿Cómo le puedes pedir proporcionalidad a alguien que está haciendo en ese momento, en ese instante? Tú puedes pescar a una persona que está siendo víctima de un delito, pararle y decir, ¡ey, ey, sé proporcional! sí, pero es que si es por el caso particular que me estás diciendo tú, el descalabro mental que te puede haber causado la situación, ¿cachai? Y que te ponga en una situación de ponerte más violento o excesivamente violento de lo que habitualmente eres. Entonces, si lo tomamos como un atenuante, todos los delincuentes, todas las personas podrían tomar eso como atenuante, ¿cachai? Entonces, no hay Saludemos a Pedro no, Toledo. hola, Pedro. Ya. Hola, Pedro. Entonces, ahí habría un tema de que cualquier persona podría excusarse en ello, ¿cachai? Claro, Entonces, el habría una tema, suerte de incerteza jurídica respecto a la situación. antes de preguntarle a Pedro que recibe, para mí el tema no es tener una excusa para hacer lo que queráis, como ya había dicho previamente, sino es precisamente entender que no se le puede pedir, no puedes tú, en la ley tú puedes escribir lo que tú quieras, pero en el momento en que alguien está siendo víctima de una agresión, de un robo, de una violencia importante, tú no puedes ir y decirle, hey, detente, sé proporcional. ¿No es cierto? Suena estúpido, porque es estúpido. En la ley tú lo puedes poner, pero en la realidad tú puedes decirle a la hey, detente, no le pegues más, sé proporcional. En la realidad eso no existe. Y le doy paso a Pedro para que opine sobre el tema. Bueno, hola chicos.
Mi opinión es bastante sencilla respecto al tema porque básicamente tenemos que entender que lo que defendemos comúnmente suele ser hecho a la propiedad y así también el derecho a la vida. Pero las personas cuando son víctimas de delincuencia, primero no temen, obviamente por su propiedad, dado que obviamente se les va a saltar, se les va a vulnerar ese derecho, y segundo por la vida, o sea, por la constancia que hemos visto de delincuentes en casos anteriores, donde no dudan en dispararle a personas que se resisten mínimamente a un crimen. Por tanto, las personas en ese momento suelen razonar que es su vida la que está en peligro, además de sus cosas que le ha costado con tanto esfuerzo. O sea, aquí no vamos a defender este como principio de izquierda de que estos son víctimas del sistema impulsados por el consumismo a hacer delitos, no. O sea, descartado completamente ese tema porque no es así. O sea, somos seres racionales, todos. Por Y vivimos tanto, en una sociedad tan poco consumista. Siempre dicen que es por el consumismo. Nosotros vivimos en una sociedad súper poco consumista. Somos el país donde la cuota, la tasa entre ahorro y consumo, o sea, y deuda por per cápita es extrañamente bajísima en cuanto a la deuda y extrañamente altísima en cuanto al ahorro. Tiene que ver con nuestro sistema de pensiones, del cual vamos a debatir después más adelante, pero también tiene que ver con que no somos una sociedad realmente tan consumista en comparación con lo que podríamos consumir, en comparación con la enorme cantidad de cosas que podríamos consumir. Sin embargo, hay sociedades mucho más consumistas, como por ejemplo la venezolana, la guatemalteca o la mexicana, donde ellos consumen incluso muchas veces más de lo que pueden, y sin embargo, sin embargo son mucho más pobres, que en verdad la riqueza no viene del consumo, pero es un tema económico. Pasando al tema de lo que decías tú, tienes toda la razón. Quería acotar algo con un amigo que ya no participa de nada de estas cosas porque le dio una depresión fuerte y ha estado con problemas y no apareció en el mundo. Ha estado como muy encerrado, muy de porolo, que es Francisco Arrieta. Él siempre me decía, y yo le encuentro toda la razón, en un enfrentamiento físico entre dos seres humanos, siempre existe la posibilidad de que te mueras. Cuando tú peleas, debes tomártelo muy en serio, porque nunca está borrada la posibilidad de que tú termines muerto. En el momento que tú te enfrentas físicamente con otro, tienes que estar dispuesto a matar o morir, siempre. Aunque sea una pelea combo, mano limpia, 1-1. No existe el hecho de que dos personas estén peleando, sin el riesgo de que una se muera. Y por lo tanto tienes que ver que el otro es el que se muera y no tú. Yo creo que en eso tienes mucha razón. O sea, el tipo también cuando a uno lo cuando a uno lo intentan asaltar o algo así, uno lo primero que te ve es también por la vida. ¿Qué opina Gonzalo al respecto? No sé, totalmente, sí. En este caso, la institución de la legítima defensa va acorde a eso, ¿cachai? Por algo es defensa, poder defender tus intereses, o sea, tu integridad en este caso, pero el límite es cuando pasas de la legítima defensa a la agresión. Por ejemplo, si estamos los dos peleando, hacemos una pausa, yo entro en mi casa con una pistola y te doy, y ya terminó la legítima defensa, porque ahí rompimos con el tema de la proporcionalidad. Repite el ejemplo, no entendí. O por ejemplo, si nosotros estamos en la calle peleando, a mano limpia, hubo una pausa, entro a mi casa, saco una pistola y te doy, ahí ya no hay legítima defensa porque se rompió la proporcionalidad. Es A lo eso que, se no, refiere. es lo que te decía yo, es lo que te decía yo que tiene que ver con el tema del instante. Ahí tú cambiaste el instante. O sea, si estos tipos mataron al tipo en un instante distinto al que el tipo les robó, obviamente que yo entiendo que la persona que lo mataron cometieron un asesinato. Pero hasta donde yo tengo entendido, los tipos intentan robarle, dos tipos salen arrancando, o sea, estos tipos se enfrentan, dos salen arrancando, uno no alcanza a correr y en ese mismo instante es golpeado hasta la muerte. Claro, entonces, ¿cuáles son las O opciones que sea, tenían a estos mí testigos? todavía nadie me cuenta la historia de que lo llevaron para dentro de la casa o lo amarraron en una silla y lo quemaron con el encendedor del auto en los pies y en el pico. O sea, sorry por la palabrota, pero todavía nadie me cuenta una tortura tipo Dina que le hayan hecho a este tipo. No, fue en ese momento, no horas después durante una sesión de tortura.
para que me entendáis la diferencia. Y Sí, para mí claro, el aquí, instante es fundamental. ¿Cuál es el instante en el que se produce el hecho? Si es un instante que hace que tenga una relación causal directa con el hecho del otro, con la agresión inicial, o si es una nueva agresión porque se encuentra en un instante distinto. pero que lo que pasa es que aquí Pedro, yo no soy, bueno, en realidad ninguno de los tres sabe cómo se dieron los hechos, pero aquí la desproporcionalidad se puede ver reflejada por cuanto hay dos contra uno. Ahora, yo no sé si el resultado de muerte fue porque producto de un golpe mal dado por una mala suerte se le dio muerte o porque los dos se ensañaron contra el uno. Entonces, esa es la duda. Pero ahora, a mi entender, hay desproporcionalidad en la medida que existan dos contra uno, en la medida que uno utilice un recurso adicional, como por ejemplo un mazo, una, una pala, hay una desproporcionalidad física, como por ejemplo me asalta un viejo de 50 años, pero yo soy, no sé, pues, cinturón en taekwondo y lo agarro a matar hasta la muerte. Entonces hay una desproporcionalidad. Pero, yo, pero igual lo que dice, dale, Pedro. por decirlo de alguna forma, es como el punto de vista positivo. O sea, la ley dice una forma de guardar la proporcionalidad, mantener como esta forma pareja de combate, pero en la práctica es bastante difícil llevarlo. O sea, ¿en qué momento uno se detiene en un combate, por ejemplo, cuando te están asaltando, para decir, a ver, ¿de dónde saco un gollete de botella, por ejemplo, para poder defenderme tal como me está atacando mi agresor? Yo creo que en ningún momento uno llega a ese punto de decir, a ver, cómo me defiendo proporcionalmente cuando mi vida está en peligro. O sea, a mi parecer, lo que pasó aquí, que el hecho es bastante claro, a un tipo le roban el auto, va a buscar al papá, se van en el auto del papá, encuentran al tipo que le habían robado en el mismo vehículo, lo hacen bajar y ahí como que viene este forcejeo, que la situación es una situación tensa. O sea, en ningún momento es como que lo pillaron en la calle un día y fue una venganza, sino que sigue siendo dentro del mismo hecho de que el tipo encuentra su auto que había recién sido sustraído para después defenderlo por alguna forma al tratar de recuperarlo. O sea, hubo un combate, ahora que hubiese sido dos contra uno, bueno, entonces, no sé, pues, para ser un poco más calmo, que uno se quede mirando y a ver quién gana en una especie de combate justo por un vehículo que te acaban de robar. No sé si alguien lo hará así en la vida real. Claro, o Gonzalo, a sea, mí me parece no creo importante, que sea así, a mí me pero parece importante, Gonzalo, me parece importante resaltar esto, porque no es lo mismo eh, hablar de una proporcionalidad en el acto que hablar de una proporcionalidad de fuerzas. Y una proporcionalidad de fuerzas implica que siempre que yo agreda a alguien más fuerte que yo, soy automáticamente impune. El caso Palestina-Israel. Siempre que los palestinos le estén tirando misiles a Israel, que es un país gigante, millonario y poderoso, entonces los palestinos son víctimas automáticamente, aunque ellos sean los agresores. El caso, entonces, el caso Frente Patriótico Pinochet, etcétera. Tenés mil casos. El punto es, yo, por el mero hecho de ser más débil, no me vuelvo impune por agredir a uno más fuerte. De hecho, mi propia decisión tonta, si se quiere, de agredir a alguien que es más fuerte que yo, tiene una recompensa que viene de la mano de la realidad. Si yo voy y agredo a un tipo que mide 2,5 metros y pesa 90 kilos en pura musculatura y tiene 3 cintas negras en 3 artes marciales distintas, y el tipo me deja en el suelo todo molido, yo lo agredí. Yo lo agredí. Si el punto, a ver, fundamentalmente en esta sociedad, en el mundo de la sociedad, las personas no deberían ir por la vida agrediendo a las personas, no importa quién es más fuerte y quién es más débil. No importa, no ahí, por agredir a alguien más fuerte, no por un país pequeño agreda a un país más fuerte, no porque un grupo más pequeño agreda a un grupo más grande, no porque una persona más débil agreda a una persona más fuerte, implica que esa persona más débil se va a salir con la suya y que la persona más fuerte pierde automáticamente la capacidad de defenderse porque el otro es más débil. Eso, un grupo de uno agrede a un grupo de dos,
el grupo de uno es más débil, ¿vale? Pero de hecho cuando comenzó la agresión él era 3, comenzó la agresión cobardemente con más gente, y luego se le arrancaron sus 2 amigos, que revise sus amistades, pero el punto es, si te arrancan tus 2 amigos, te quedaste solo, agrediste a 2 personas y esas 2 personas se van a defender, te van a sacar la cresta. No le daño a las personas, esa es la moraleja final de la historia, o sea, de eso se debería tratar en la sociedad humana. Cuando dicen los impuestos son una demostración de la falla de la sociedad y no el precio por tener una sociedad, es una demostración de cómo hemos fallado en cuanto a tener una sociedad, especialmente se refiere a que no hemos aprendido a vivir sin agredirnos. Y pretender convertir la proporcionalidad, con la cual no estoy de acuerdo tampoco, pero que es algo muy distinto, pretender definir la proporcionalidad como la inmunidad del más débil, a mí me parece que es una locura. Es vivir en el mundo feminazi donde los más débiles agreden a los más fuertes por el mero hecho de ser más fuertes. Es que no se trata de una inmunidad por ser más débil, sino que se trata de un equilibrio, no sé, no un equilibrio de fuerza, sino que, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Porque ponte tú, en el caso del ejemplo que me diste tú, el tipo de 2 metros y el otro que intentó agredirlo, el de 2 metros va le saca la cresta, ahí, a mi juicio hay legítima defensa, ¿sí? Ahora, si el tipo se ensaña con el otro gallo en el suelo mientras están inconscientes, ahí ya no hay legítima defensa. Ahí ya vas a hacer venganza, ¿sí? Entonces, ahí está el límite entre tu defensa y el ataque, ¿sí? Si eres víctima siempre o si pasas de víctima a ser victimario. Por ejemplo, lo que te decía yo de las detenciones ciudadanas, donde de repente un tipo agarra, le hace un lanzazo a una señora, le roba una cartera, de repente un grupo de gallos lo agarran, lo tiran al suelo, lo amarran, lo apalean, le sacan la cresta, ahí, o sea, la señora sigue siendo víctima, pero la sociedad en su conjunto, o sea, no en su conjunto, el grupo de tipos pasan a ser victimarios, a su un delito distinto, ¿sí? No sé si me explico. A eso me refiero con que si alguien te intenta robar el auto, tú no tenés derecho a amarrarlo en la silla y meterle prender el encendedor del auto y ponérselo en el glande. No, Claro, no es parte de lo que corresponde como respuesta. Pero si en el momento de forcejear para sacarte del auto te pego 5 combos en los hocico y te boto 4 dientes, perdón, pero es tu culpa. no, obvio, sí. Eso, o sea, yo estoy contigo en ese caso, ¿Y ¿cachai? si eso resulta, Pero ahora, y si eso si, resulta en tu si, muerte? ¿Y si si yo eso agarro, resulta en tu muerte? claro, puede resultar en tu muerte producto de un golpe mal dado, pero es legítimo porque tú lo sacaste para defender tu propiedad. Ahora, si yo saco al gallo y con ayuda de la otra persona con la que voy, vamos y te agarramos a palo, ahí ya no es legítima defensa, pues. Por eso, en el caso particular, ¿cachai? De este delito, de la muerte de este delincuente, no lo vamos a saber mientras en la investigación no se dirima la cosa, ¿cachai? Pero si lo vemos desde un punto de vista que de 2 personas atacaron a uno y le dieron resultado de muerte, para mí, en un principio, no hay legítima defensa. Ya traspasaste ese límite. Porque ahí lo que Yo creo que correspondería era agarrar al tipo, retenerlo, esperar que llegara Carabinero. Porque en el fondo la Yo justicia creo también que se le ejerció ser imparcial. dos personas con irreprochable conducta exterior que después de ser víctimas de un crimen asesinaron a la persona, alegar legítima defensa, no deberían estar en prisión preventiva, por lo menos se debería investigar más antes de encerrarla. Claro, mira, los tribunales son independientes, ¿cachai? Yo no te discuto el tema de la prisión preventiva, no, para mí no debieron haber quedado en prisión preventiva. Pedro, ¿algo que apuntar? Bueno, que sigo insistiendo en lo mismo, que lo que se da acá, bueno, insisto, habrán sido dos, habrán sido tres, pero el tipo que asalta a las personas, bueno, él tendría que haber medido las consecuencias, o sea, si yo me meto a un club de box a robar guantes y después espero que no me saquen la cresta o que de un puro mangazo me maten, eh, el que tiene problemas ahí soy yo, o sea, por no ver yo a lo que me exponía al querer cometer un delito sabiendo cuál era el riesgo. Y
Bueno, no podemos presumir tampoco que las personas estas son culpables y no hubo legítima defensa por el hecho de haber sido dolo. O sea, hay perfectamente casos donde un tipo mata a 5 personas y aquí no podemos decir como, pucha, es que no se defendieron porque se pusieron uno en uno para no quedar como delincuentes ellos. No, o sea, ha pasado antes, pues. Incluso han pasado casos donde tipos son baleados, tipos delincuentes son baleados, y por su adrenalina y su nivel de drogas que tiene el cuerpo, siguen mucho rato arrancando y son potenciales peligros, o sea, para los que los rodean. Por tanto, yo creo que lo que me dieron en estos momentos estas personas fue reducir al tipo, no sé si con la intención de esperar a Carabineros, quizás lo quisieron dejar botado, pescar el auto y ya sacarse el problema, porque aparentemente en Chile las leyes protegen más este concepto de derecho humano del delincuente, que porque es una víctima del sistema. Existe como toda esta idea que está arraigada en muchas personas de que los delincuentes son víctimas del sistema. Y Víctima de la no, sociedad burguesa. no, claro, sí, Esa toda es esta la- cuestión como que la sociedad burguesa impulsiva que nos obliga a todos a comprar, no sé quién, a mí no me obliga a nadie a comprar, Claro. a ¿Cuál toda es la la premisa gente básica? nos obliga a comprar, así que existe y se les defiende, o sea, se les justifica bajo ese punto de vista. Sí, Eh, es la premisa básica de todo el socialismo. La premisa básica de todo el socialismo es esta idea de que el ser humano es un producto, todo lo que nosotros somos es un producto del entorno en el que existimos. Claro. Que por lo tanto ninguna de las decisiones que nosotros tomamos realmente las tomamos, ninguna de las cosas que decimos, pensamos o hacemos realmente las decimos, pensamos y hacemos, sino que están preprogramadas por el entorno en el cual nos hemos desenvuelto, que son las que van a determinar y generar y ser entes causales inevitables de nuestra conducta inevitable en el futuro. Es básicamente un determinismo materialista aplicado a la sociedad humana. Y eso entiendo. lleva a muchas personas a creer que aquel que comete delitos no los comete porque haya decidido cometerlo, sino porque la sociedad se configuró de tal forma que la única posibilidad, que la única opción que esta persona tenía, porque por determinismo, era dedicarse a lo que se está dedicando. Claro. Mira, pero volviendo al caso particular, yo no estoy en posición de juzgar si es que hubo o no legítima defensa o si se excedieron, ¿cachai? Porque yo no conozco todos los antecedentes del caso. Lo que sí, por eso te señalé primeramente que era un caso complicado, a mi parecer. Pero sí hago hincapié en el tema de la proporcionalidad, como límite entre la legítima defensa y el ataque. Entonces esa es mi postura al menos. A mí, por lo menos, el tema me importa mucho, no por el caso puntual, sino porque nos da pie para hablar de lo que nosotros consideramos defensa, lo que consideramos una agresión, y cómo vemos nosotros este tema, sobre todo después de que somos, creo, todos partidarios del porte legal de armas para los ciudadanos. Se, si verás que también puede ser que uno esté como ya predeterminado por el tema de que el Estado como que tiene el monopolio del uso de la fuerza que está ahí, eh, es más o menos consciente por costumbre, por así decirlo, a que uno no puede eh, tomar por sus manos la justicia, ¿cachai? Entonces puede ser ese el tema también, de mi postura. No lo O tengo tan sea, claro. igual No, después tiene que venir un juez y ver si lo que hiciste estuvo bien. No creo que tú puedas llegar, un tipo te trate de robar, lo mataste y listo, se acabó la película y todos te aplauden. claro, Un juez tendrá que revisar si es cierto que te iba a robar, si es cierto que tú lo mataste en el momento o lo mataste o si lo mataste después y todas esas cosas. El tema es no claro. metamos presos a nuestras víctimas. Claro, por eso hay un ministerio público que tiene que investigar el tema y sacar sus conclusiones a través Pero de los tienen peritajes y bla, bla, tienen bla, pues. un sesgo terrible para darle darle al delincuente el beneficio de la duda original, el bueno primero. Eso Claro, es muy difícil, porque estás tratando con personas que pretenden que siempre el que ha tomado las peores decisiones es buena, es mejor que la que ha tomado las mejores decisiones.
por el Por esa hecho parte, de haber tomado las mejores decisiones. Es una premisa que lleva al extremo la visión altruista que se tiene hoy en día con respecto a lo que es la justicia. La justicia es el débil ganando a los fuertes. Eso es la sí, justicia hoy en día. ¿Cómo se entiende la justicia? Cuando el débil derrota al fuerte. Cuando el claro, chico alcanza los libros de la parte de arriba de la librera antes que el alto. O claro. cuando el país chiquitito, con pocos habitantes, con pocos recursos y pocas armas, le gana una guerra al país grande. O cuando los trabajadores le ganan una huelga al, al malvado empresario. El criterio de justicia tiene que ver con un tema de quién es más fuerte y que pierda el más fuerte, y quién es más débil y que gane el más débil. Desde ese No, sí, punto de vista, como el delincuente es el moralmente más débil, el criterio de justicia actualmente se aplica en favor siempre del delincuente. Y en ese lo que pasa es sentido que yo creo que, la justicia tiene que ser dar a cada uno lo que se merece y nada más. No es un tema de equiparar fuerza ni nada por el estilo. ¿Cachai? Pero el tema que estás hablando tú tiene más que ver con la reforma procesal penal que se hizo al estilo yankee, pero en Chile, claro, para los legisladores creen que la ley es gratis, pero no es así porque tienen que implementarla. Pasa que en Chile no existen los medios necesarios que le otorguen a la fiscalía o a la parte que investiga en este caso los medios necesarios para poder llegar a la verdad del asunto, ya sea con peritaje, sistemas de huella dactilar, ADN, ese tipo de cosas, ¿cachai? No disponen de los recursos necesarios para eso. Entonces, por ese motivo es que hay tanta, por así decirlo, esto de la puerta giratoria, ¿cachai? Por eso Pero, tantos delincuentes terminan absueltos. Porque la prueba no fue suficiente, ¿cachai? pero por ejemplo, El mismo caso igual, este weón de Berghoff, el antropólogo, sociólogo de lo de Conce que lo pillaron, que estaba metido con la CAM. A ese tipo lo pillaron 2 veces con armas, portando ilegalmente armas. La segunda vez lo pillaron portando un revólver y creo que y municiones de distinto calibre. Me van a decir que ese tipo, ¿quién porta municiones de distinto calibre? Alguien que posee varias armas y no tenía ninguna inscrita a su nombre. bueno, aún así, por ejemplo, se confirma lo que se dijo anteriormente, porque los jueces en este momento no pensaron como con otros criterios como en casos anteriores, de decir, bueno, este delincuente no tuvo irreprochable la conducta anterior, pero ya igual lo vamos a dejar salir. Con estas dos personas que se defendieron, por decirlo de alguna forma, se les toma inmediatamente detenido. O sea, se cumple esta idea de el débil sobre el fuerte y toda esta claramente, como chamullo. Y mira, la verdad, una vez estaba hablando con no le un dan estudiante prisión preventiva a nadie y estos tipos se defendieron y si bien cometieron un error defendiéndose, porque ellos sí tienen prisión preventiva cuando todos los días vemos que personas que salieron de su casa con la intención previamente meditada y con la preparación y con todo el motivo vital de violar los derechos de otros y salen libres porque no hay suficiente prueba o porque no hay suficiente o porque no hay méritos, todas esas cosas que salen, entonces salen libres, no tienen prisión preventiva. Y sin embargo, a dos personas que estaban llegando a su casa en su auto, preocupadas de vivir la vida normalmente, sin agredir a nadie, sin pasar a llevar a nadie, terminan envueltas en una situación que ellos no buscaron y que si bien pueden haber tenido una reacción inapropiada, incluso puede ser que hayan cometido un delito, pero si no le diste prisión preventiva a esos otros que salieron con la intención de cometer un delito, se la vaya a dar a personas que, si bien tal vez cometieron un delito y no lo tienes claro, pero sabes que no andaban por la vida con la intención de cometer un delito, hay un sesgo eh, de un altruismo moral muy, 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 muy maligno, muy perverso. Es que lo que pasa es que los sí, tribunales pero, son mira, independientes, pero ¿cachai? una vez conversando con un estudiante de periodismo, o sea, perdón, de derecho, me decía que les enseñan justamente a los futuros jueces o los futuros abogados este principio de que las personas que cometen delitos en cierta forma fueron impulsados por su entorno. O sea, se va cumpliendo esta concepción marxista, no sé, socialista, Claro, o de, sea, muchos en los profesores de de derecho penal cuando estar, son defensores públicos, como que le hacen una especie de lavado Claro, mental.
Bueno, lo Eso otro que no, quería eso, decir es que eso no es de tampoco Marx, tenemos que Pedro, cerrar la eso no es de Marx, mente. eso es del socialismo en general, eso viene de Comte. Sí, sí, sí. Está me perdí los autores. Pero No, mira, pero usted otra es cosa correcto lo que dice. que a mí me parece poco de la idea, esto como esta frase que tenemos instaurada, como hacer justicia con nuestras manos. Porque no es lo que se hace, una persona cuando compra un arma para defenderse no está tratando de hacer justicia por sus manos, está solamente tratando de evitar una situación ilícita de la cual está siendo víctima. Eso. El tipo va a esperar la llegada de carabineros, va a esperar que el juez le diga que es inocente, que es culpable, X. Pero el tipo no está haciendo justicia, no anda como un sheriff en la calle diciendo como tú eres bueno, tú eres malo, tú te mueres, tú vives. No, el tipo está evitando la acción ilícita, punto. Claro, cuando Claro, tú piensas en defenderte, no piensas en convertirte en un vigilante. Claro. Estás claro, pensando uno en, no anda oye, de no me Batman agredas por la porque si vida, no te voy ¿no? a agredir mucho más fuerte de vuelta. Claro, lo que pasa es que eso es lo que no entienden en este caso los políticos, que uno es suficientemente maduro y tiene el raciocinio suficiente para poder tomar decisiones, y en este caso tu decisión de poder defenderte, ¿cachai? De proteger tu integridad de los tuyos y de tu patrimonio. Entonces ese es el problema, por eso se oponen al porte de armas, por eso se ponen tantas restricciones a la hora de tú poder adquirir una. Claro. Sí, yo digo que al final el vicio, a mí me tiene enfermo esta situación. A mí, en mi vida diaria, en mi vida personal, me tienen los huevos gigantes. El asunto de que los débiles tengan siempre la razón por el mero hecho de ser débiles, que los débiles tengan derecho a agredir impunemente a los fuertes, de que los fuertes son siempre los malos por el solo hecho de ser fuertes. A mí me tienen los cojones gigantes, de verdad. No sé qué hacer con una sociedad con una definición moral tan asquerosa, por decir una palabra suave. Sí, sí, Y eso sucede. en el caso de un asalto o de un robo, el débil es el delincuente, que es el moralmente débil, ¿vale? Si él viene con una metralleta y tú estás desarmado, claramente él físicamente es el fuerte. Pero al evaluar moralmente los hechos, al que evalúas como débil es a él. Claro, o sea, por lo mismo que decía Pedro, ¿cachai? Que en el fondo en las escuelas de derecho, por lo general se les enseña a los alumnos que el delincuente prácticamente está predestinado a la delincuencia producto de su entorno. Y eso no es así, porque si fuese así, todas las personas que son de origen humilde, que viven en poblaciones conflictivas, serían delincuentes. Y no es así. No, porque es una es mucho más sutil, Gonzalo. El determinismo materialista aplicado a lo social es mucho más sutil. Porque si bien todas las personas que viven en la misma población tienen ciertas características a nivel macro iguales de vida, a nivel detalle son muy diferentes todas las vidas de todas las personas, en todas las situaciones. Incluso dos hermanos, si uno es mayor y otro es menor, sus vidas ya son completamente distintas. Incluso si los dos son gemelos y incluso si son gemelos idénticos, sus vidas van a tener cosas, detalles completamente distintos. Y a eso es a lo que quieren apelar en el fondo más filosóficamente los deterministas materiales, en este caso los socialistas, los deterministas materiales de la sociedad. Es decir, a ti no te pasó lo mismo que a él, pero si crecimos juntos, íbamos al mismo colegio, pero no te pasó exactamente lo mismo que a él. Y lo que a él le pasó lo llevó a hacer lo que ella, y lo que a ti te pasó te llevó a hacer lo que tú eres. Lo cual es claramente falso, porque todos sabemos, a ciencia cierta, por experiencia personal, que el ser humano toma decisiones y que es capaz de controlar sus actos. ¿Vale? Pero el argumento es mucho más sutil. Uno no llega y dice, oye, es que nos creamos en la misma población, así que tu argumento no vale. No, es mucho más sutil y por lo mismo mucho más venenoso también. Claro que bajo dicho argumento, como tu situación de vida te condicionó a tal actitud, quiere decir que tú no tienes voluntad, no tienes libertad para poder razonar, y por eso yo como Estado te puedo controlar y, y establecer mis reglas para que tú puedas vivir de acuerdo a lo que yo establezco como Estado. O sea, de hecho tengo como Estado tengo el deber de establecer unas condiciones para que tú seas bueno. Claro. O sea, yo como Estado, como iluminado, como político,
tengo la autoridad moral para decirte cómo debes vivir tu vida. Claro. Bueno, básicamente Pedro, eso es lo ¿algún que se último cumple alcance? eso es lo que se cumple en los estados como fuertes, estos estados socialistas, donde hay cierto control donde a la gente se le dice, no, tú no sabes lo que es bueno, yo sí sé lo que tú quieres, punto. Y se toman medidas como lo que va a pasar pronto en Venezuela, que es bastante terrible, donde a la gente se le va a condenar casi que, a hacer trabajos forzados, pero con la Así excusa es. bonita de decir como a los empleados públicos y privados se les va a otorgar un contrato por 60 días para que cultiven la tierra. O sea, Como ¿por pasa qué? en Corea del Porque es lo que Norte. necesitan ellos. Claro, van a hacer exactamente lo que hacen en Corea del Norte, lo van a hacer en Venezuela, yo creo que dentro de 2 semanas más, si es que ya no El salió la primero en noticia de hacerlo que fue está Lenin. haciendo. Se llama reclutamiento industrial y agrónomo obligatorio. Es como una Exacto, y especie de todo servicio esto, militar del trabajo de del campo. exacto, y todo esto fue, claro, está esto que se asume que tú no sabes qué es lo que quieres, po. Yo sí sé lo que tú quieres, así que como yo soy el Estado y mando, y tú no eres como un inconsciente, un menor de edad simbólico, te otorgo esta función, y punto. Y bueno, Y bajo un gobierno democrático, pues. es que claro. Democrático. Súper, súper democrático. Claro, eso es, bueno, eso es el reclutamiento industrial, el reclutamiento del agro forzoso se ha dado en varias partes del mundo, varios episodios históricos. El primero fue Lenin. Corea del Norte vive en un estado permanente de trabajo esclavo, pero es impresionante porque creo que nunca había sucedido en Latinoamérica. Creo que desde tiempos de la colonia, que no Ni siquiera en sucedía que a Cuba. alguien lo obligaran sin llamarlo esclavo a trabajar en algo, sí o sí, porque al Estado se le ocurrió. Ni siquiera en las Creo, no estoy cárceles. seguro. Ni siquiera en las cárceles acá, pues. Claro, ni siquiera en las cárceles en Chile. Que alguien se le diga, tú tienes que ir a trabajar al campo porque el país necesita comida. Se están muriendo 28 niños, no recuerdo si era el día o el mes, por hambre en Venezuela en este momento. Así que bueno, Chávez, o sea, Maduro la tiene bien difícil y, y está bueno tratando de solucionar el problema como él entiende que se soluciona el problema. Yo creo que está equivocado. Espero que todo el mundo vea que está equivocado para que no se repita en otra parte. Espero que todo el mundo vea que, que la solución al problema es liberalizar los precios, liberar el mercado, permitir ese mercado negro que se ha llegado a perseguir tanto, eh, abrir el país a las inversiones extranjeras, bajar los impuestos y garantizar los derechos de propiedad. Para Y que pase eso que, tiene que ir siendo duro. Porque claro, nadie no, se por va a atrever a supuesto. invertir ni un solo peso en ese país estando este weón ahí. Claro, no, tiene que ir, no, tiene que ir así como Pedro y caerse del caballo y pegarse en la cabeza y se le tendría que aparecer una aparición mística Pablo, media fantasiosa porque esas cosas no existen. ese es Se le Pablo. aparezca Sí, Chávez de nuevo en forma de pajarito y que le dé otras claro, instrucciones. ese es un pajarito Chávez neoliberal, tiene que ser un pajarito Chávez neoliberal, que le diga, oye, el patriarcado es lo máximo, si no las cosas no funcionan. Todo esto a modo de talla, por supuesto, no, sí. Tiene que aparecerse el pajarito de la revolución capitalista para que termine con su tontera revolución bolivariana y deje a la gente trabajar en lo que quiere, porque no puede ser que haya agarrado a toda esta gente y la haya obligado a trabajar en algo que no quiere. Y luego lo más probable es que los gorditos del partido, que son tan todos gorditos, si uno ve a Diosdado Cabello y a Maduro están gorditos y la gente Son se está todos muriendo de guatones. hambre. Claro, y luego los gorditos del partido se van a comer toda la comida y la gente a punta de metralleta trabajando en el campo, eso es como un poco medieval. Pero igual que en Corea del Norte, el único guatón es Kim Jong-un. Sí, Ya yo chicos, creo. bueno, se desvió el tema, quiero dejarlo hasta acá, programa Sí, cortito. yo creo que ahora todos vamos a tener que Eh, disfrazarnos de pájaro y para Venezuela a influir en Mauro. Eso sería bonito, pero volviendo Sería bueno una cerrar. última reflexión sobre el tema inicial, Pedro. No, de eso digo, que ojalá cerrar esto con una especie de reflexión, como cerrando el tema inicial. Sí, Pedro, ¿alguna reflexión sobre el tema inicial? Bueno, básicamente entender que los seres humanos
bueno, el sistema judicial está como teñido de esta idea de defender al más débil, al realmente más débil, lo cual nosotros no tenemos que evitar, no tenemos que caer en este jueguito de, moralista de decir como, oh, triste, murió una víctima de este sistema, que es el discurso que prima en todos los que están defendiendo en este momento y están condenando a las dos personas. Y básicamente seguir dando este tipo de debate, o sea, hablar con la gente, decirle que el derecho a la propiedad existe, y desde el momento que nacemos nosotros tenemos el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, y eso no te lo puede quitar nadie. Y básicamente eso, o sea, decirle a la gente que no, que aquí no hay una condena, no debe haber una condena moral porque el fuerte venció al débil, que es lo que se quiere hacer entender, y no es así, o sea, aquí hubo una legítima defensa, a menos, insisto, a menos que me comprueben que los tipos lo fueron a buscar a la casa, lo balearon, lo quemaron, lo patearon al suelo y después lo fueron a matar a un canal. De no ser así, hubo una legítima defensa porque las personas cuando están siendo víctimas de un ataque, asumen que les van a quitar la vida en ese momento porque eso es lo lógica que se está dando el último tiempo. O sea, llega el flight y te mata y punto. Eso, básicamente. Que dejar este discursito moral de, del débil Concuerdo con tratando lo de que ser el dice más fuerte. Pedro. O sea, Gonzalo, concuerdo plenamente con lo que dice Pedro. O sea, también tengo lo que dije antes, ¿cachai? Que hay que distinguir entre la legítima defensa, el límites entre la legítima defensa y el ataque. Y también recalcar lo que dice Pedro, que señalaba que el tema de la falsa moral, pues, que en el fondo que hay algunos que piensan que impartir justicia es que el débil le gane al fuerte, y no es así, porque la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Esa es básicamente mi reflexión. a Con cerrar yo respecto, quiero decir que legítima defensa es una redundancia de término. La sí, defensa, si es defensa, siempre es legítima. Si no es legítima, entonces no es defensa. Que la proporcionalidad no se puede dar en, en intensidades o en forma cuantitativa, sino solo en sentido cualitativo, es decir, en el tipo de hechos que se están realizando. Si me insultas, te insulto, si me pegas, te pego, si me apuñalas, te apuñalo, y si me disparas, te disparo. Pero no se puede dar a nivel de intensidad. Si mi bala es más grande que la tuya, no he roto la proporcionalidad. Si mi golpe de puño pega más fuerte que el tuyo, no he roto la proporcionalidad. El principio sigue siendo el mismo y lo que cambió es la intensidad. Si mi insulto es más hiriente que el tuyo, tampoco ha cambiado la proporcionalidad. Y por lo mismo quiero decir, repetir también, claro, que esa cultura de proteger, de darle impunidad al más débil y castigar al más fuerte solo por el débil ser débil y el hecho del fuerte ser fuerte, pero lo que hace es debilitar completamente los incentivos para que las personas seamos fuertes. Nos hace convertirnos a todos en unos débiles que esperamos que la virtud caiga sobre nosotros por el mero hecho de ser débiles. Por lo tanto, para cerrar redondeado el tema es, la defensa, que siempre es legítima por ser defensa, siendo proporcional en principio, no en intensidad, implica que todas las consecuencias del acto del cual el agresor es causa son culpa del agresor y de nadie más. Y por lo tanto no puede ser castigada una persona que se está defendiendo. El acto de pasar del acto de defenderte al acto de agredir tiene que ser un instante distinto, una situación distinta. Y bueno, buenas noches, muchas gracias a los espectadores que tuvimos, creo que llegamos a 3 o a 2 en lo máximo, pero ya nos verán más gente después porque esto queda grabado para YouTube. Esto fue Capitalismo Revolucionario con Sebastián Izquierdo. Esta vez tuvimos a Pedro Toledo y, como siempre, Gonzalo Saavedra, que es el primero en llegar. Y estén atentos porque se viene un debate interesante con la gente de No Más AFP y el capítulo del domingo que lo tenemos planificado sobre el conflicto mapuche. Buenas noches y buenas suscríbanse. noches.